Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este estudio de Inverso, la lección número 9 que titula Una viuda confiada. Así que acompáñanos en este estudio hasta el final. Nos encontramos con Mauricio Ruiz y Dunbar González. Ok, y estamos con dos jóvenes de Arauca en esta ocasión. Así que vamos a compartir de este estudio como amigos y hablar de la palabra del Señor. Oremos. Querido Señor, en este momento acompáñanos al abrir tu palabra para encontrar esperanza para nuestra vida, Señor. Queremos ser jóvenes diferentes que tengan a Jesús en el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en el estudio de la lección y vamos a arrancar teniendo como base lo que nos dice la palabra de Dios acerca de una historia maravillosa. Saben que primero debemos colocar a Dios en primer lugar. Por eso el lema es primero Dios. ¿Cuál es nuestro lema? Primero Dios. Primero Dios. Y a ti, querido amigo que estás conectado allí, queremos que guardes eso en tu corazón. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda siempre darle el primer lugar a Dios. Y ahora vas a entender por qué decimos esto. Así que la narrativa de esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17 hasta el capítulo 19. En tres hazañas importantes. En primer lugar, cómo el Señor utilizó a Elías, un hombre de poder y muy ferviente en la oración, para indicar que no llovería hasta que él lo dijera y lo pronunciara con su boca. ¿Qué les parece de eso a ustedes, muchachos? Excelente, más porque Elías es en ese momento el instrumento directo de Dios y por eso su voz, lo que él dice, se hace realidad. Sí, yo creo que en esta lección vamos a aprender cosas muy importantes para darnos a entender de que las demás personas deberían ser más importantes para nosotros que nosotros mismos, ¿cierto? Exactamente, ese es un principio clave que debemos guardar. Por eso vamos a entrar a la primera parte de este estudio, que es interioriza. Y tenemos dos realidades, las ofrendas paganas y las ofrendas regulares. Las ofrendas paganas eran las cuales estaban ofreciendo los adoradores de Baal, ¿cierto? Ellos consideraban a Baal como el dios de la fertilidad, el dios que les daba todas las cosas, pero es curioso porque las ofrendas regulares, que son las que nos pertenecen a nosotros, las que damos a Dios, son ofrendas que se presentan a un Dios, ¿cierto? Que cubre todas las cosas, no solamente la fertilidad, sino toda cosa en nuestra vida. Así que, ¿qué podemos aportar acerca de este tema tan importante? Así es, vea que el segundo mandamiento, el segundo y el tercero son muy importantes en este punto porque allí dice que nosotros no debemos tener dioses ajenos y realmente ese mandamiento no debería ser un mandamiento, una promesa para nosotros, porque Dios nos está diciendo, oye, Dumar, tú no debes tener un Dios para que llueva, no debes tener un Dios para que haya sol, conmigo es suficiente. El Dios verdadero es omnipotente, Él es presente también y tiene poder para todo. Y hay una diferencia entre las ofrendas ofrecidas a los dioses paganos, en este caso a Baal, y las ofrendas ofrecidas a Dios. Cuando un adorador del Dios verdadero ofrece una ofrenda es porque ya Dios lo bendiga. Cuando contó con la bendición de Dios, Él responde de manera de agradecimiento, devolviendo una ofrenda a ese Dios que ya lo bendijo. Contrario a lo que sucedía con los dioses paganos, en este caso Baal, repito nuevamente, que ellos trataban de calmar la ira de Baal porque para que le respondiera ellos daban, ofrendaban y hacían un poco de cosas que de pronto no eran, no son como no es lo que el Dios de nosotros nos pide. Así es, y hay una parte que resalté en mi estudio que dice lo siguiente: a pesar de las dificultades, Dios bendice a aquel que le sirve y que confía en él. Qué importante, porque había una dificultad en ese momento, que era la sequía. Así es. No había llovido por mucho tiempo desde que lo dijo Elías, y Acab y Jezabel ya estaban preocupados. Dijeron, Elías, pero ¿por qué nos haces esto? Y lo comenzaron a buscar. Pero Elías no aparecía hasta que llegó el momento que se encontró con Acab, y él le dijo, tenemos que encontrarnos en un lugar especial, donde vamos a probar quién es Dios en realidad. Pero antes de llegar a ese escenario ocurre algo muy importante, y por eso pasamos a la segunda parte de este estudio, que se llama Interpreta. ¿Cómo interpretamos el escenario del arroyo de Querit y el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta? Allí hay varias cosas importantes por resaltar. Primero, tal vez la persona menos indicada para ofrecer una ayuda a una persona era una viuda. Una viuda era desprotegida, una viuda no tenía la mayor cantidad de recursos para poder ayudar a alguien. Sin embargo, Dios utiliza una viuda para saciar la hambre del profeta que en ese momento pues estaba
por allí huyendo, escondido. Bueno, había ido a un lugar separándose de todo lo que estaba aconteciendo, y Dios utilizó una viuda. Eso da muchas enseñanzas que podemos resaltar. Allí ustedes van a poder comentar también. Sí, hay un momento donde en los versículos dice que Jehová dijo, o Jehová había dicho. O sea, no era un mandato que estaba dando aquel hombre, sino era algo que ya venía directamente de Dios. Y yo creo que esa viuda tuvo que sentir ese poder cuando le estaba hablando aquel hombre a ella, de que no venían palabras solamente de ese hombre, sino venía del propio Dios. Jehová había dicho. Exactamente. Y es curioso porque Elías le dice, mira, mujer, si tú me das primero el pan a mí, lo último que le quedaba, o sea, era un escenario terrible. Porque imaginémonos nosotros, no hemos comido durante 3 días, tenemos solo un poco de harina para hacer un pan y calmar el hambre, pero llega un desconocido de otra región, al cual ella no conocía, y le dice, mira, dame eso, dámelo a mí primero. Y estaba el hijo también. Así es. O sea, se intensifica la situación. Pero esta mujer es curioso porque le dice precisamente, yo voy a hacer lo que tú me dices. Sí, antes de ella decir eso, ella había dicho, nos queda solo pues para preparar un pan y morir. Ella esperaba eso, o sea, el destino de ella era ese. Pero cuando se acercó este hombre, ella dijo, no importa, vamos a darle, vamos a suplir su necesidad. Y Dios trajo como recompensa lo que nosotros conocemos en la historia, que hubo mucha abundancia ahí en su casa. Es correcto. Y bueno, ahora pasamos a una parte muy importante y son los versículos. Vamos a compartir 3 textos bíblicos que nos enseñan cómo nosotros, al ver la historia de esta mujer, de la viuda de Sarepta y Elías, cómo podemos responder hacia Dios. Por eso vamos a comenzar con el versículo de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es un versículo que nosotros conocemos y hemos repetido muchas veces porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios. Excelente. Vamos entonces con Isaías 58, 10 y 11. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabe que el Espíritu de Profecía trae un comentario? Una parte dice que nosotros todos los días deberíamos levantarnos pensando en qué bien yo puedo hacer, ¿cierto? Todos los días levantarse, oye, hoy qué bien le puedo hacer a tal persona, a las demás personas. Y ese, como nosotros como cristianos, ese debería ser nuestro pensamiento. Claro que sí. Y hay otro versículo, el cual voy a leer, que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 2, hablando acerca de los deberes cristianos. Dice así, acordaos de los presos como si estuvierais presos ustedes juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo de ellos. Esta es la actitud que debemos tomar. Cuando veamos una persona que necesita ayuda nuestra, podemos aprovechar la oportunidad para ser embajadores del cariño. Hay que aprovechar esa oportunidad porque no hay otro momento. O sea, ¿cómo vamos a ayudar a otra persona y cuando viene la situación, la oportunidad, y la echamos a un lado y no la aprovechamos, cómo vamos a ayudarla entonces? Ese es el momento indicado que debemos nosotros avanzar y también aceptar. Vamos a la parte de invita y aquí vamos a entrar en la aplicación para nuestras vidas. Porque como jóvenes debemos aplicarlo toda la vida o si no, no tendría sentido este estudio. Por eso en la parte de invita se nos dice en Apocalipsis 22, versículo 13, que Jesús es el principio, el fin, el primero y el último. ¿Qué podemos aprender acerca de esto? Es interesante porque si Jesús es el principio y es el fin, alguien me hacía una pregunta, oye, ¿y entonces dónde está la casa? ¿Dónde está la familia? Sí, porque comúnmente uno ha escuchado mucho el concepto, primero Dios, que después la familia, tercero la iglesia, cada uno tiene una teoría diferente, pero cuando dice que Jesús es el principio y el fin, y lo aplicamos a este concepto de ser personas que ayudemos a los demás, yo lo relaciono mucho con el texto que acaba de mencionar del Espíritu de Profecía. Todos los días debemos levantarnos con las ganas o con el pensamiento de a quién vamos a ayudar. Entonces, si nosotros tenemos ese pensamiento todos los días, estamos poniendo en práctica este principio.
Jesús primero y Jesús el último. Porque si tenemos este pensamiento todo el día, de todos nuestros días, Jesús siempre va a estar de primero, en todo momento. Hay muchas formas de poner a Jesús en primer lugar. Nosotros podemos tener muchas actividades durante el día, pero nosotros debemos buscar en las primeras horas de la mañana a Dios. El sábado puede ser un día muy tentativo donde tal vez nosotros podríamos generar la mayor cantidad de ingresos o adelantar muchos de los trabajos de nuestra universidad, hacer muchas cosas, pero cuando yo pongo primero a Dios, primero a Jesús, entendiendo de que Él es el principio y el fin, o sea, Él es el todo en mi vida. Entonces yo doy el primer lugar a ese Jesús que ha dado tantas bendiciones a mi vida. Exactamente. Ahora, ¿dónde vemos a Jesús en todo el relato que hemos estado estudiando? Precisamente luego que pasamos de la viuda de Sarepta, llegamos al momento en que Elías hace llover, ¿cierto? Por el poder del Señor, fuego del cielo y cae en la ofrenda que él había presentado. Pero antes, los Baales hicieron gritos, lloraron, quitaron sus prendas y nada había pasado. Porque solo hay un Dios verdadero y es el Dios en el que nosotros creemos. Por eso, si confiamos en ese Dios que hace milagros y somos también agradecidos ayudando a otros, entonces el resultado de todo esto será una fe fortalecida. Dumar y Mauricio, fortaleceremos nuestra fe, porque en esa manera, ayudando a otros y buscando a Dios en primer lugar, es como el cristiano puede vivir una vida piadosa. Así es. Mira que si queremos ver bendiciones, a veces decimos, vemos bendiciones en los demás, cómo ocurren milagros, pero si queremos ver bendiciones en nuestra vida y que ocurran a través de nosotros, se trata de eso. Si nosotros somos embajadores del cariño, como lo decía Daniel, créanme que en cada momento nosotros, a cada rato vamos a estar viendo milagros de Dios, pero se trata de primero preocuparme por las personas, así como Jesús lo hizo y así como Jesús lo participó. Así es, y cuando nos acordamos de estas personas, nos acordamos del mismo Jesús, porque Él dijo, si hacéis así a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso, joven, te animamos que busques más de Jesús, que te acerques al Creador, y no solo pienses en ti, sino que pienses en los demás, porque ellos también necesitan de nuestro Salvador. Por eso, esta ha sido la lección de Inverso, la lección número 9, y te invitamos que puedas seguir sintonizando nuestro canal para más contenido. Vamos a culminar con una oración en este momento y te invitamos que puedas escribir acá abajo: yo quiero ser un dador fiel a Dios. Vamos a orar y nuestro amigo Dumar nos va a despedir en esa oración. Amén, vamos a orar. Señor, gracias porque en esta lección nos has permitido entender ese concepto que, aunque a veces lo tenemos muy claro en nuestra mente, muchas veces lo pasamos por precavido. Pero Señor, ayúdanos a entender de que nosotros como cristianos, como hijos tuyos, tenemos que ser embajadores, personas que todos los días nos podamos levantar con el ánimo y con el pensamiento de querer ayudar a las personas que están alrededor de nosotros. Gracias porque nos dejas tu palabra, gracias por aquellas historias y gracias, Señor, porque en este momento nosotros estamos dispuestos a hacer esas manos que tú necesitas en este mundo. Y gracias porque a través de ellos, Señor, tú nos preparas nuestro corazón para que así muy pronto podamos estar en la Canaán celestial y podamos decir, ha valido la pena estar al lado de Cristo Jesús. Amén. Bendícenos, guárdanos, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y los jóvenes de Arauca se despiden junto conmigo diciéndoles a todos ustedes bendiciones.